Desde los estudios de TV Gracia Internacional, aquí están las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia, en labios de Jesucristo, hombre. Abba, Padre. Estuvimos hablando de el glorioso Evangelio de Jesucristo. El tema de hoy es que ese glorioso Evangelio de Jesucristo, Pablo lo llama el misterio del Evangelio. Es un misterio, el Evangelio es un misterio. Yo estuve leyendo un Nuevo Testamento, una versión que en vez de misterio le llama el designio secreto de Dios. El designio secreto de Dios. Pero antes de ir, vamos a hacer un repaso. Vamos a primera carta a Timoteo 1:16 y luego entramos de lleno en el tema. El verso 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. La Biblia en portugués dice: para que en mí el principal. Aquí Pablo dice: yo fui el primero. En otras palabras, estuvo Moisés, estuvieron los profetas, estuvo Jesucristo, Jesús de Nazaret, 33 años en esta tierra, hubieron 12 apóstoles, llegó el día de Pentecostés, se habían añadido miles a la iglesia, pero todavía Dios no había sacado el molde. Porque Pablo dice, Pablo persiguió a los cristianos y los obligaba a blasfemar. Pero luego, más tarde, él es el último apóstol. Y Dios se le revela y dice que él es el primero que él escoge para ejemplo de vida eterna. Quiere decir que no había un ejemplo. Diga, no había ejemplo. Porque usted está leyendo conmigo clarito, ¿eh? Porque hay personas que tienen dificultad con lo que yo digo y yo digo, ¿será que tienen un toldo en la vista, en el entendimiento? Oye, hay personas que nos escuchan a nosotros que tienen unos velos tremendos. Porque aquí dice, yo no sé si eso es español o yo estaré viendo visiones, pero ahí dice, Pablo dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿el qué? Usted sabe que nosotros tenemos personas que nos llaman y dicen: mire, ustedes están turbados, ustedes son falsos. Pero uno les dice: pero si está escrito, Señor, ¿usted no lo leyó? Sí, lo leí, pero no es así. Pero entonces, ¿cómo puede ser? La gente está bien turbada, es una condición tremenda, ¿verdad que sí? Y dicen: no, pero no es así. ¿Y cómo es? Pues es de otra manera, pero no como ustedes dicen. Pero si es que lo dice aquí, que Pablo fue el primero que Jesucristo escogió para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Por qué él es el primero? Porque Pablo fue fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Entre los judíos él fue el más fiel. Entonces, ese ejemplo de judaísmo, ese ejemplo de creyente que fue él, pasó. Él dice: todo lo tengo por estiércol, por basura. ¿Usted sabe lo que es estiércol, verdad? Pues Pablo dice: mire, todo eso que yo fui, que aventajé a los demás en el judaísmo, yo lo tengo por basura. Porque ahora a mí me mostraron un camino diferente. Él le llamó el camino nuevo. Y yo te digo esto para llamarte la atención, porque tú sabes que a ti se te acerca gente y te dice: oye, pero ustedes son raros, ustedes son los únicos que yo he visto en toda mi experiencia. Por eso es que nos llaman y nos dicen que estamos mal, porque como nadie les había dicho esto, ellos nos ven raros a nosotros. Sin embargo, la rareza nuestra está en que nosotros vemos cosas que ellos no ven. Ahora, ¿por qué nosotros vemos cosas que ellos no ven? Porque a nosotros nos alumbraron los ojos del entendimiento y ellos no están alumbrados. Una vez usted queda alumbrado, usted ve cosas ahí que no veía antes.
que es el testimonio de todos ustedes. ¿Verdad que sí? Todos los de nuestro ministerio dicen, mira, yo llevaba 18 años convertido, yo llevaba 20, yo llevaba 30, yo llevaba 15, yo nunca había visto eso. Y es porque nosotros le enseñamos a las personas un misterio. Y el misterio, por eso es que Pablo lo llama el misterio. Vamos a comenzar, eso fue un repaso del anterior mensaje. Vamos a comenzar ahora en Efesios 6:19. Pablo dice que oren por él. Bueno, en el verso 18 dice, 6:18, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Fíjate, Pablo dice, oren por mí. ¿Con qué propósito? Mira, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el qué. El misterio del evangelio. Entonces, ¿el evangelio es qué? Ahora, ¿por qué la gente nos llama y no nos entiende? Porque es un misterio. Y un misterio es algo velado a la razón humana. Ustedes, esa gente que dice que nosotros somos falsos profetas, que por ahí hay algunos que están turbando. No, ellos son los que están turbados. Porque es que ellos no entienden el misterio. Es más, yo les voy a pedir a ustedes y a toda la audiencia del internet que oren por mí para que cuando José Luis de Jesús abre la boca me sea dada palabra con denuedo para explicar que el misterio del evangelio. Oye, el misterio del evangelio. ¿Tú sabes cuánto yo quisiera que los que me están escuchando ahora, ellos pudieran entender el misterio del evangelio? Pues es que ellos no lo entienden. Mira, parece que tienen los oídos llenos de cerillas religiosas, o llenos de ley, o llenos de Moisés, o llenos, yo no sé de qué está lleno, pero de Jesucristo no es. De Jesucristo. Ellos están llenos, pero de Jesucristo no es, porque dice aquí que el evangelio es un misterio. Y Pablo dice, miren, Pablo es el único que ora así, porque a Pablo fue el único que se le reveló esto. Pablo es el primero. Pedro no lo entendió, Juan no lo entendió, Santiago no lo entendió, Moisés, nadie había entendido esto. Pablo es el primero que Dios escoge para mostrar el misterio del evangelio. Por eso en el capítulo 3, mire cómo él dice, por favor, oye, lo que me están escuchando por la radio, por televisión, mire, ámense ustedes mismos, háganse el favor de entender esto. Mira el capítulo 3, mira cómo dice el capítulo 3, en el verso 2 en adelante. Bueno, vamos al verso 1 para que no vayan a pensar que por qué no le llevo el 1, porque es un problema, la gente está tan turbada, tú sabes, es un pueblo en confusión. Sí, un pueblo en confusión, que quieren salir de la confusión y no saben cómo. Mira cómo dice, por esta casa yo Pablo, verso 1 de Efesios 3, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los judíos. Los gentiles, Señor, esto es para nosotros, para los gentiles. Esto no es para judíos, esto es para nosotros los gentiles. Dice, ahora mira lo que dice, si es que habéis oído, digo, si habéis oído, porque hay mucha gente que no han oído. Entonces Pablo en aquellos tiempos decía, yo no sé si ustedes han oído qué fue lo que me pasó a mí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación, esto no es inspiración. Recuerde, la escritura fue inspirada, el evangelio es revelado. El evangelio no es inspirado, el evangelio es revelado. Dice que por revelación me fue declarado el ¿qué? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjate, declarado el misterio. A Pedro no le dieron el misterio del evangelio. A Juan no le dieron el misterio. Ni a Santiago. A ningún otro. Pablo, yo, el primero. El único que le revelaron el misterio del evangelio. Y entonces él dice, si es que habéis oído. Hoy yo le pregunto a Mile, oiga, ¿usted ha oído el misterio del evangelio? Digo, si es que habéis oído.
Porque mira, tú hablas por ahí de demonios, o eso lo hemos oído. Tú hablas por ahí de pecado, eso lo hemos oído. Tú hablas por ahí de gritos y de saltos y de aleluya, eso lo hemos oído. Pero cuando tú le hablas del misterio, parece que eso no lo han oído. Porque para eso Dios tiene que alumbrar los ojos del entendimiento. Tienen que venir la revelación, tienen que venir humilladitos a Pablo. Porque Pablo es el único. Él es el que, bueno, fíjate, dice, oye, ¿ustedes han oído lo que me pasó a mí? Seguro ellos habían oído por Ananías que cayó en camino a Damasco. Y luego él dice que tuvo una revelación y fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Tú nunca oíste a Pedro hablando del tercer cielo, ni del paraíso. Juan no fue al paraíso, ni Pedro. Juan, ¿dónde fue? Fue a la isla de Patmos y lo confundió un ángel allí. Pero Pablo fue al paraíso y le declararon el misterio del evangelio. Amén, a su nombre. Oye, eso es el misterio del evangelio. Oye, y mira cómo dice el verso 4. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oye, qué claro. ¿Tú crees? Oye, ese no es el evangelio que le dieron a Pedro y a los apóstoles. El evangelio de la circuncisión no habla de las inescrutables riquezas. Solo a Pablo le comunicaron el misterio del evangelio. El designio secreto de Dios, como dice la versión. Mira cómo dice el verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiere decir que este misterio estuvo escondido. Y Dios no se lo reveló a Moisés, ni se lo reveló a los profetas, ni se lo reveló a los apóstoles, ni se lo reveló a nadie. Esperó que Pablo llegara. Dios escoge hombres. Y el que él tenía predestinado para eso era a Pablo, como escogió a Jeremías. A Jeremías le dice, mira Jeremías, antes de que tú naciese, yo te había escogido por profeta a las naciones. Ahora, en este caso, escogió al apóstol Pablo para este trabajo. Ahora, fíjate, es bien importante que el evangelio de Pablo es el único que te dé entrada al cielo, al reino de los cielos. Mira cómo dice el próximo libro, o más bien pasa a Filipenses y Colosenses capítulo 1. Mira lo que hace el evangelio de Pablo. Capítulo 1, verso 13. Dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos va a librar? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Al reino de su... ¿Nos va a trasladar o ya nos trasladó? Nos trasladó porque el misterio del evangelio es el reino de su amado Hijo. Cuando tú comprendes ese misterio de Cristo, ese misterio de la predestinación, de la elección, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ahí es donde se mueve el reino de su amado Hijo. Y dice que Él ya te libró de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy tú notas la gente que se siguen libertando
Ellos no están librados de la potestad de las tinieblas. Ellos siempre están atados y siempre ven demonios y siempre ven fortalezas alrededor de ellos y siempre están reprendiendo. Yo reprendo, yo te ato, yo te amarro, tú sabes, siempre están amarrando, atando, desatando y no se acaban de librar. Pablo dice aquí que este evangelio te libró y te trasladó al reino. Ahora, ¿podrán meterse demonios y cosas ahí al reino? Oye, no, eso es un gobierno poderoso. Entonces dice también que este evangelio, vamos a Efesios de nuevo también, este evangelio, capítulo 2, en el verso 8, dice que este evangelio te salva. Y mira cómo te salva. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. En este evangelio no hay obras, no puedes traer obras. Aquí no puedes traer ayuno ni ningún tipo de sacrificio. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe cuál es el problema de las obras? Que la gente se gloría. Da lugar a la gloria personal. Yo ayuné y tú no has ayunado. Yo hice, yo me esforcé, yo pagué un precio y tú. Aquí no caben las obras. Digo, en el misterio del evangelio las obras no caben. Y tú ves que Santiago, fíjate si Santiago no comprendía el evangelio de Pablo, que Santiago dice, ya ves que el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras de la ley. Ese es Santiago. Pero cuando llega donde Pablo, Pablo dice, Santiago, lo siento. Te equivocaste, Santiago. Aquí no es por obras. El hombre es justificado sin las obras de la ley, porque son dos evangelios. El evangelio que tenía Santiago, Pedro y Juan era un evangelio de obras, pero el evangelio de Pablo, las obras no cabían, quedan excluidas, porque donde hay obra hay jactancia personal. Entonces también, este es bien importante, Efesios capítulo 1, ahí mismito. Mira lo que dice, en este evangelio, cuando tú lo crees, verso 13, mira cómo dice, en él también vosotros, habiendo oído, 1.13, Efesios 1.13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate que cuando tú crees al misterio del evangelio es que tú eres sellado, no cuando hablas lengua. Tú sabes, el sistema enseña, porque es que Pablo no había llegado, el sistema enseña que cuando tú hablas lengua, ese es el sello de la promesa del Espíritu. Ahora, Pablo nos especifica que el sello del Espíritu Santo es cuando tú crees en el evangelio que enseña la gracia. Quiere decir, hermano, que hay cristianos por ahí que están sin sellar. No son auténticos. Hoy por todas partes lo que hay es mucho cristianismo, pero no auténtico, porque mezclan los dos evangelios y eso no es autenticidad. Tú sabes que cualquier documento aquí en Estados Unidos, si no está notarizado, no vale. Tú lo traes de tu país, ¿está notarizado? No, pues no, sí. Pero mire, señor, que míralo. No, si no está notarizado, no. Y entonces hoy hay muchos cristianos que no está sellado porque no han creído. Mira lo que dice aquí, mira, verso 13, vamos a repetirlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es la incircuncisión. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, hermano, que por ahí hay un montón de cristianos realengos sin sello. Documentos no notarizados. Y usted lo ve que, mira, dicen aleluya. Dicen Dios te bendiga, Dios te guarde, bendición. No dicen bendecido, porque si estuvieran sellados decían bendecido. Y si estuvieran sellados, creen en mí. Dicen amén, esa es la verdad. Pero ¿por qué no creen en este evangelio?
Mira, y alaban a Dios. Y entonces ellos creen que el poder del Espíritu Santo es una experiencia carismática. Y ellos creen que por más que griten y por más que alaben y tú sabes, y muestran un júbilo tremendo, ellos creen que eso es avivamiento. Pero la Biblia dice que el poder de Dios es el Evangelio. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice que es el poder de Dios? Dice, el Evangelio es ¿qué? Ahora, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo que usa, el medio del poder del Espíritu Santo es el Evangelio, el conocimiento del Evangelio. El poder de Dios no es una experiencia carismática donde tú dices, aleluya, aleluya, séllame, 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 oh gloria. Eso no es el poder del Espíritu Santo, eso es una alabanza y mal dirigida. El poder del Espíritu Santo está cuando tú oyes el Evangelio de Pablo y crees en él, y cuando tú crees en él, entonces sabemos que tú estás sellado. Por ejemplo, en el ministerio Creciendo en Gracia, todos ustedes están sellados con el Espíritu Santo, porque han creído al Evangelio de Pablo. Esa es la prueba, hermano. La prueba es cuando usted dice, mire, yo soy escogido con una sola ofrenda, me hizo perfecto para siempre, yo he dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo, yo estoy libre del poder de Satanás, Satanás fue destruido, el pecado fue quitado. Ese es el Evangelio. Oye, cuando yo escucho, mira, yo escucho un predicador y en 5 minutos y está sin sello. Es un cristiano fatulo. Están sin sello. Es como cuando usted maneja un automóvil y de momento le chequean el título y no combina con la numeración que está en la puerta del automóvil. Ese automóvil es robado. Y así andan, mire, de todo tipo de creyentes. Andan sin sello, andan sin título. Oye, están huérfanos. Ilegales, los ilegales. Los ilegales, esos son los ilegales. Para usted ser auténtico, tiene que haber creído en el Evangelio de Pablo. Cuando usted dice bendecido, mira, eso es un sellado. Nosotros los conocemos por el lenguaje. ¿Verdad que sí? Usted conoce a la gente como habla y dice, mira, este es colombiano, este es puertorriqueño, este es por la forma que hablan. Pues para usted saber si está sellado, usted nota que inmediatamente cuando lo saluda dice, bendecido con toda bendición. Ángeles a tu servicio. ¿Ah? Usted no dice, mire, Dios le bendiga. ¿Qué Dios le bendiga si ya yo estoy bendecido? Hay formas de saber quiénes son los auténticos. Y los auténticos son los que creen al Evangelio de Pablo. Ahora, fíjate lo que dice Pablo de su Evangelio. Y esto es bien importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? El de la incircuncisión. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis que en vano. Oiga, hermano, en vano. Tú sabes lo que Pablo está diciendo aquí. Miren, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted es un creyente por ahí y no ha creído al evangelio de la incircuncisión, al evangelio que Pablo predica, ha creído en vano. Mire, es mejor que ni vaya a la iglesia, es mejor que se vaya para la playa el domingo. Si no ha creído al evangelio de la gracia, está perdiendo el tiempo. Porque número uno, aquí dice salvo en el segundo aspecto. Porque tú no eres salvo por haber escuchado, tú eres salvo por la sangre de Jesús y por haber sido escogido y elegido. Ese es el primer aspecto de la salvación. Tú fuiste ya salvo y librado del poder de las tinieblas. Ahora, luego viene este segundo aspecto de la salvación. Si ustedes oyen el evangelio de Pablo y retienen esta palabra, soy salvo. ¿Soy salvo de qué? Porque comienzas a reinar en vida. Entonces, eres salvo. Ahora, si tú no retienes la palabra del evangelio de Pablo, creíste en vano. Es perder el tiempo. Usted ve todos esos creyentes por ahí que están gritando aleluya y te reprendo diablo. Eso es creyendo en vano.
Porque se pasan así 15 y 20 años y no aprenden nada. Están creyendo. Digo, perdonen, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esto es lo que dice mi apóstol. El apóstol Pablo dice, miren, yo les predico el evangelio de la incircuncisión. Yo les predico el evangelio que Cristo me reveló a mí en el paraíso. Si ustedes no creen a este evangelio y si permanecen firmes, ustedes creyeron en vano. Por ejemplo, yo estuve 18 años en la iglesia pentecostal, 18 años en vano, negando casi todo, porque imagínate, negando casi todo, porque uno niega toda la dispensación del evangelio de la gracia. El misterio del evangelio de Cristo es negado casi en todas sus partes. Por eso fue que Pablo le dijo a Pedro, dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncida, ¿qué? Creíste en vano, no te aprovecha Cristo de nada. Si tú guardas la ley, no te aprovecha Cristo para nada. Si tú no te metes en el evangelio que Cristo no te aprovecha de nada. Si tú te pasas en ayuno y reprendiendo diablo, cuando Cristo vino a destruir al diablo. Entonces te pasas reprendiendo diablo y después, ¿en qué quedamos? Pero si yo lo destruí, todavía tú lo reprendes. Te pasas en bautismo, te pasas en ceremonia, Cristo no te aprovecha de nada. Tú no ves que tú eres el que estás llevando tu salvación. Tú estás envuelto en obra, estás envuelto en una religión, pero no estás envuelto en el conocimiento del misterio del evangelio de Jesucristo. Estás creyendo en vano. Es más, mira lo que dice el verso 4. De Cristo os desligasteis. Así andan por ahí, desligados, sin sello. No son auténticos. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia ¿qué? ¿Cuánta gente no está guardando el sábado? ¿Cuánta gente no se pasa oyendo el Viejo Testamento y observando ritos religiosos? Pues se desligan de Cristo. Para que tú estés unido a Jesucristo, lo primero que tú tienes es que meterte, mira, de Romanos a Hebreos, estudiar esos 14 libros, comerte esas cartas paulinas para que el evangelio, el misterio del evangelio te consuma, te forme, que forme a Cristo en ti. Fíjate que Pablo tuvo que decirle a los galatianos, miren, yo me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Pablo se hizo enemigo de los Gálatas. ¿Por qué? Porque pasó por allí los 11 apóstoles y dañaron a aquella congregación. Y Pablo tuvo que pasar ahí en Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice. 4. Verso 16. Y usted sabe que el capítulo 2 habla de la conducta de los apóstoles. El capítulo 3 habla que ellos retornaron, dejaron la fe a un lado. Y en el capítulo 4, verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Mira, hermano, yo me he hecho enemigo de un montón de gente aquí en Miami porque digo la verdad. Y mira cómo dice Pablo, dice, los apóstoles. Mira, dice, tienen celo por vosotros. Los apóstoles eran los que tenían el celo, porque se metieron allí a judaizar a esta comunidad. Dice, tienen celo por vosotros, pero no es para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Tú sabes por qué Pablo dice quisiera estar con vosotros? Porque Pablo fue quien comenzó esta iglesia. La comenzó a causa de una enfermedad en los ojos que él tuvo a principio. Y no pudo coger el barco y se quedó allí y formó esta congregación. Pero luego pasó por allí Pedrito y los apóstoles. Y entonces vino Pedro y Juan y Santiago y comenzaron a decirle, mire, tengan cuidado con Pablo, que él enseña falsa doctrina. Tengan cuidado con él. Y entonces Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Después que los engendré, ahora tengo que otra vez volver a pasar dolores de parto por ustedes. ¿Quién os fascinó para desobedecer a la verdad? En el capítulo 3, verso 1, mira cómo dice. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Porque los apóstoles le hablaron de Jesús de Nazaret. Y entonces le dice, no, si ya Jesucristo murió, ya no hay que conocerlo conforme a la carne. Ahora es después de la cruz que está la victoria. Pero los apóstoles fascinaron a esta iglesia y la turbaron, y Pablo tuvo que volver allí. Me he hecho vuestro enemigo. ¿Tú sabes lo que es Pablo decir eso? O sea, antes ustedes hubieran dado sus ojos por mí y ahora soy enemigo de vosotros. Así me pasa a mí en muchos lugares que voy, que me ven como enemigo. ¿A usted también ya lo ven como enemigo? ¿Pero por qué? Porque usted habla en la verdad. Mira, aquí en Miami a mí todo el mundo me ve bastante, no todo el mundo, porque ya muchos han creído, miles han creído, pero a mí me ven como un enemigo. Usted oye a las personas cuando se refieren a nosotros, ten cuidado, hermano, que por ahí hay uno hablando palabras extrañas. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque ellos están turbados, ellos están fascinados. Hay una versión que dice, ¿quién os embrujó? En inglés dice, who bewitched, who bewitched you? ¿Quién te embrujó para quitar los ojos del Cristo resucitado y ponerlo en Jesús de Nazaret? Así es que dice, mira cómo dice el verso 2. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Oye, le llamó necio. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, volver al Evangelio de los apóstoles es volver a la carne. Ir al Evangelio de Pablo es ir al Espíritu. Por eso es que él le dice, ¿quieren volver a la carne? A observancia de la ley, a los ayunos, a los ritos, a duro trato del cuerpo. ¿Van a volver a la carne? ¿O quieren irse al hombre interior por el Espíritu, que es el Evangelio que yo predico? Tan necios soy, les llamo necios. Hay una versión que dice, tan estúpidos son. Lo que pasa es que los que van retocando el idioma ven esa palabra muy fuerte, estúpido. Es como el verso, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. En la versión antigua dice, el hombre animal. Pablo lo llama animales. Y entonces en la otra versión dice, tan estúpidos son ustedes que se van a dejar engañar por los apóstoles. Ustedes no saben que esa gente lo que tiene es un evangelio de ley y de carne. Eso es lo que Pablo trata de decirle aquí. Digo, si tú eres buen entendedor y entiendes el contexto, para no hacer un pretexto, sacar una doctrina del lugar. Yo estoy en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 te dice quiénes eran los que estaban turbados, que eran los apóstoles. Todos esos 5 capítulos, bórrale los números, 1, 2, 3, 4, y lee la carta entera para que tú veas que Pablo está hablando de los apóstoles. Ellos son los responsables de turbar a esta iglesia. Los apóstoles, Pedro especialmente, el cabecilla, y Jacobo, Santiago, fueron los que turbaron a estos hermanos. Y si turbaron a estos hermanos, turban a cualquiera. Ellos son los que turbaron todo el trabajo de Pablo, lo echaron a perder los apóstoles. Todo el trabajo que Pablo hizo, bueno, se despidió y dijo, hermano, todos me han abandonado. Estos apóstoles son, oye, han influenciado tanto toda esta área aquí en el área de Jerusalén que me han echado a perder mi trabajo. He trabajado en vano. Todos me abandonaron. Es más, después de mi partida los apóstoles los van a reducir a esclavitud. En Hechos 20:28 lo dice. Después de mi partida no hay más gracia. No pude, traté, pero es que los apóstoles persistieron en el evangelio de la circuncisión. Les predican a otro Jesús. Así lo dice. Dice, les predican otro espíritu, otro evangelio, otro Jesús, y ustedes lo toleran. Y yo no soy nada inferior a esos apóstoles que te predican a otro Jesús. Lo dice así en segunda carta a los Corintios 11:4. Vamos a verlo y terminamos con eso. Varias paginitas hacia atrás, segunda carta a los Corintios capítulo 11, para que vean el trabajo de estos apóstoles. Apóstoles fraudulentos les llamó Pablo.
Mira cómo dice segunda carta a los Corintios 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y que había otro Jesús, seguro Jesús de Nazaret, y Jesús el resucitado. Por eso es que Pablo le llama a otro Jesús, porque está hablando Jesús en los días de su carne y Jesús después que resucitó. Son dos manifestaciones. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el verso 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, esos grandes apóstoles son los que predicaban a otro Jesús. Nosotros hablamos con evidencia. Todo lo que nosotros decimos está escrito. Pablo lo llamó en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo fue fuerte con los apóstoles, muy fuerte, y tú también tienes que ser fuerte, porque ahí donde está el misterio de la iniquidad, y con eso es que nosotros estamos luchando, con eso es que la iglesia está turbada. Usted no ve que ellos leen el Nuevo Testamento y ellos se creen que esos apóstoles son buenos. Ellos fueron buenos antes de la cruz, después de la cruz. Medicina expirada. Expiró. El apostolado de los apóstoles expiró cuando Cristo resucitó. Y comenzó un nuevo apostolado. El misterio del Evangelio de Cristo para toda la iglesia de Jesucristo. Son ustedes bendecidos.